Hola, ¿cómo estáis? Vamos a dedicar hoy un rato a que podáis interpretar los diagnósticos de los que ya os hemos hablado en otro vídeo y que forman parte de nuestra metodología, del método SHAPE, en concreto del apartado que llamamos el átomo. Si os fijáis en el gráfico veréis que tenemos tres grandes dimensiones que diagnosticamos dentro de nuestra metodología, que son las que hemos identificado como relevantes tanto para diagnosticar una organización en general como en clave sobre todo de desarrollar procesos de innovación, de intraemprendimiento y también de diagnóstico y desarrollo de equipos. Las tres dimensiones, bueno, las describimos en inglés, pero lo que hacen es medir la cultura de equipo, la capacidad de innovación y la capacidad de gestión en las organizaciones. Como veréis, estas tres dimensiones se desagregan en 9, de hecho cada una de ellas en otras 3, que son, bueno, las que tenéis en pantalla, no os las voy a describir para no enrollarme, y para poder interpretar los diagnósticos vamos a utilizar tres de esos diagnósticos. Eso sí, 2 de ellos son muy similares, pero bueno, nos parece relevante trabajar 2 de las variables y así, bueno, esperamos que quede clara la explicación. Bien, vamos a utilizar, como decimos, el diagnóstico de variables de cultura de equipo, el de roles y competencias de equipo y el de capacidad de innovación y cultura de innovación. Bien, llamamos a los gráficos, ya veréis por qué motivo, es bastante evidente. El gráfico de, así coloquialmente entre nosotros, les llamamos el gráfico de bolas y el gráfico de barras, y es evidente por qué. Bueno, vamos con el de variables de cultura de equipo, que como ya sabéis, porque lo hemos desarrollado en otra píldora que os recomendamos ver, mide la cultura de equipo, ¿de acuerdo? Como ya lo comentamos, desde una perspectiva sistémica, lo que hacemos es analizar al equipo en su globalidad. Recordad que para nosotros el equipo es la unidad de gestión y no el individuo, contrariamente a la mayor parte de modelos de desarrollo. Y en este caso lo que hemos identificado a lo largo de, bueno, ya 16 años de desarrollo de la metodología son un total de 15 variables que se agrupan en 3 partes, que ya sabéis, las culturales, las primarias y las centrales. Bien, a lo que vamos ahora, que es el diagnóstico, la interpretación, veréis que es muy sencillo. Como veis en el gráfico, en la parte de abajo tenemos las 15 variables que estamos midiendo. Y después tenemos unos círculos, unas bolas, como les llamamos coloquialmente, que están más arriba o más abajo. Y en el lado izquierdo una escala de 0 a 100. Bueno, dentro del gráfico, dentro de la bola, lo que tenéis es 2 numeritos. Bien, el primer numerito lo que mide es el porcentaje de comportamientos asociados a cada una de las variables. Es decir, si la bola, el círculo, está muy arriba, implica que el equipo tiene un porcentaje más alto de comportamientos descritos por esa variable. Dicho con un ejemplo, suponiendo que estamos en la variable confianza, si la bola está cuanto más arriba esté, implica que ese equipo tiene un mayor porcentaje de comportamientos de confianza, tal como los describimos en nuestro modelo. Lógicamente es un modelo estadístico y cuando medimos una variable estamos midiendo lo que significa y se describe en esa variable, ¿de acuerdo? Por ir más en concreto al dato, suponiendo que en la variable confianza tenemos como equipo un porcentaje del 53,7, quiere decir estadísticamente que en nuestro equipo el 53,7% de comportamientos son de confianza y el resto hasta 100 no podemos afirmar que lo sean. No es que neguemos que lo sean, pero estadísticamente no lo podemos afirmar. Bien, ese es uno de los indicadores que trabajamos. El otro indicador que está al lado es el que llamamos el índice de consenso. El índice de consenso mide algo, bueno, ya veréis cómo es fácil de entender y además es tan relevante como el porcentaje de comportamientos. Para los que sepáis, os guste o recordéis la estadística, el índice de consenso se parece bastante a la desviación típica. Es decir, lo que está midiendo el índice de consenso es, como casi dice la propia expresión, el acuerdo o desacuerdo que hay dentro del equipo en esa valoración que han hecho respecto a sus comportamientos. Bien. Esto es muy relevante porque supongamos en un caso sencillo que tengamos 4 personas en un equipo y que 2 de ellas hayan evaluado como con un 1, digamos, o con un 0 el porcentaje de comportamientos y otras 2 lo hayan valorado como 100, tendríamos una media de 50% de comportamientos, pero resulta que hay muchísima discrepancia entre la opinión de 2 personas del equipo y otras 2 personas del equipo. Por lo tanto, el índice de consenso es muy interesante
y muy importante analizarlo porque nos da precisamente eso, si en el equipo hay acuerdo o desacuerdo respecto a la valoración. Bueno, para la interpretación estadística, por cuestiones en las que no nos vamos a enredar porque no vienen al caso, digamos el corte, cuando haces análisis estadístico siempre hay que poner un corte, está en el 0,7. Por lo tanto, a partir de 0,7 y por encima, entendemos que hay un suficiente o razonable nivel de consenso en el equipo respecto a la valoración de cada una de las variables. Si está por debajo de 0,7, entendemos que es algo a analizar porque hay unas diferencias de opinión respecto a sus comportamientos relevantes. Como siempre ocurre cuando pones un corte, ¿cuál es la diferencia entre 0,69 y 0,71? Pues poquita. Si estás en el 0,69, en fin, estarías en la frontera. Ahora bien, si estás en el 0,50 y algo, 60 y poco, o desde luego muy por debajo del 0,50, lógicamente es algo que tenemos que analizar y ver por qué ocurre. Y eso lógicamente se hace bueno, debatiendo en el equipo, con conversaciones, interpretando por qué ocurre y a partir de ahí trabajando con el equipo en desarrollarlo. Para ayudaros a interpretar el índice de consenso, si os fijáis, encontráis arriba una barrita que va del color rojo al verde con diferentes tonalidades. Lo que indica es que si el color de la bola es rojo, el índice de consenso sería 0 y si es verde intenso sería 1. Como veréis, normalmente no se da ni el 0 ni el 1, sino colores intermedios. Si os fijáis en cada bolita, el color nos indica el índice de consenso y además el tamaño de la bola nos indica cuanto más pequeña sea, menor índice de consenso y cuanto más grande, mayor. De esa forma podéis interpretar cada una de las variables en clave del índice de consenso y además también un vistazo general al gráfico en clave de los colores y los tamaños de las bolas nos indican el mayor o menor consenso dentro del equipo. Muy bien, pues ya tenemos el primer tipo de gráficos explicado y esperamos que os sea de utilidad y que nos hayamos explicado bien. Vamos con el segundo, el que llamamos gráfico de barras. El gráfico de barras en concreto lo utilizamos sobre todo para medir una de las 9 variables del modelo que llamamos competencias de equipo, o de manera más ampliada, roles y competencias de equipo. Bien, ¿cómo se interpreta el gráfico? Vamos primero con la interpretación y luego alguna pequeña explicación de lo que significa este modelo y esta dimensión, pero como digo, esto ya lo tenéis explicado en otra píldora con más detalle, así que procuraré no extenderme. Bueno, este gráfico es diferente en aspecto y también diferente en lo que mide. El gráfico, si os fijáis y os apetece sumarlo, pero bueno, creernos porque es verdad, tiene en cada una de las barras un porcentaje. Si sumarais todos los numeritos que aparecen en las 10 barras que tenéis ahí, sumaría 100. Por lo tanto, ¿cómo se interpreta este diagnóstico? Este diagnóstico mide a equipos y a individuos en términos de en qué orientan su comportamiento. Es decir, si encontramos, por ejemplo, en el gráfico que tenéis delante, que en organización aparece el número 12,7%, eso significa, estadísticamente otra vez, que de un total de 100 comportamientos, si pudiéramos hablar así, ¿no? De un total de 100 comportamientos, 12,7% de esos comportamientos de este equipo o individuo, y luego explico esto de equipo o individuo, se orientan al rol o competencia organización. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bueno, el interés de este modelo es que nos permite entender hacia dónde orientan las personas y los equipos su comportamiento. En el caso del gráfico que tenéis delante, este equipo, que en concreto es el gráfico de un equipo, tiene más tendencia a orientar su comportamiento hacia la organización, que forma parte de lo que llamamos competencia o rol tarea. El siguiente rol o competencia relevante de este equipo es el que, como veis en el gráfico, llamamos cohesión, que está dentro del color azul, que explica las personas, y así de manera sucesiva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y ya para terminar, una pequeña explicación de lo que mide este diagnóstico. Este diagnóstico mide competencias de equipo, es decir, cómo orienta un equipo su comportamiento, y cuando medimos a los individuos lo llamamos rol, es decir, cómo un individuo se comporta de manera social. Y como tenemos, bueno, cada uno de nosotros tenemos una forma diferente de comportarnos, por eso es muy relevante ver hacia dónde o de qué manera nos comportamos. Bueno, y simplemente para terminar, en términos de la interpretación, que como digo, la tenéis más detallada en otro vídeo, fijaros en la representación que tenemos aquí.
Estamos viendo a un equipo de 9 personas, de hecho es un equipo real, aunque bueno, les hemos dibujado para bueno, obviamente mantener su anonimato. Os invitamos a que os fijéis en el perfil que tiene cada uno de ellos y de hecho veáis las enormes disparidades que hay entre unos y otros. Pero lo que ocurre después es que cuando hacemos el análisis del equipo, es decir, como sistema humano y como unidad de gestión llevado al plano organizacional, ahí nos encontramos con que es un equipo con un nivel razonable de equilibrio entre las 9 competencias. Ahora bien, si os fijáis una vez más en cada uno de los perfiles individuales, son perfectamente dispares. Finalmente, ¿qué estamos haciendo? Utilizando el mismo modelo, y esto es muy relevante, utilizando el mismo modelo de medición, tenemos que podemos medir a cada uno de los individuos y luego cómo en su interacción social como equipo, cuál es el resultado final de ese equipo como equipo. Y de manera gráfica y muy rápida observamos algo que todos sabemos y que de esta forma se puede gestionar con nuestro modelo, y es que en un equipo tiene que haber diversidad. Las personas de un equipo tienen que ser diversas y diferentes y a partir de ahí ser capaces de gestionar esa diversidad, porque eso es un equipo. Si en un equipo colocamos a 9 clones, 9 personas idénticas, ese equipo por definición va a estar desequilibrado. Bueno, pues hasta aquí eso es todo. Simplemente añadiros, pero la interpretación es la misma, que si nos fuéramos al diagnóstico de innovación, en concreto de capacidades de innovación, en este caso estamos midiendo 9 dimensiones de la capacidad de innovar en una organización o equipo y la interpretación es exactamente la misma, el gráfico es el mismo y por lo tanto no vamos a extendernos. En todo nuestro modelo encontraréis un gráfico de un tipo o de otro y en todos los casos la forma de interpretarlo es la misma. Pues nada más, esperemos que os haya gustado y sobre todo que os sea de utilidad en vuestro proceso de desarrollo como equipo y en términos de vuestras capacidades para innovar, intraemprender o emprender. Cuidaros mucho y hasta pronto.